Bienvenidos a Yo Invierto. Hoy me complace presentarles a un gran amigo, argentino de nacimiento, caraqueño Por adopción. por adopción. Roberto Ferreiro es una de esas personas que uno conoce en la vida para poder de alguna manera integrar un enorme conocimiento de sanación que en los últimos años ha tenido el privilegio este servidor de tenerlo entre sus más cercanos amigos. Roberto y yo nos conocimos, como nada en la vida es casualidad, a través de una experiencia que vivía yo en lo personal y que hizo que una persona fuera de alguna manera orientada a oír a Roberto en una sesión de coaching. Y pronto yo tuve la oportunidad, gracias a una llamada que él me hizo para decirme que estaba en Panamá, de ir justamente a conocerle. En esa primera sesión de coaching que yo tuve con Roberto, él me dio importantísimas imágenes, por no decir de más, del momento de mi nacimiento. Cosas que evidentemente no sabía por razones obvias, pero más allá de eso fue que me quedó la sensación de que tenía que evidentemente corroborar esa información, y al salir de allí fui directamente a llamar a mi mamá, que vive en España, para preguntarle acerca de esas horas antes de mi nacimiento y posterior a mi nacimiento. Bienvenido, Roberto, a Yo Invierto. Gracias de verdad de todo corazón porque estés aquí. Y mi primera pregunta es, ¿qué tan importante es el momento del nacimiento? Muchas gracias por la invitación, por estar aquí, por tomarme en cuenta para este proyecto de Yo Invierto. El momento del nacimiento es el momento de la semilla. Tal como siembres la semilla, tal como la alimentes la semilla, tal como la riegues, la semilla va a tener un crecimiento determinado. Entonces, de acuerdo al momento del nacimiento y también al momento de la concepción y durante todo el proceso de gestación, se va dando muchos parámetros de cómo va a ser tu vida. Por ejemplo, una persona que tiene mucha intervención por parte de los médicos en el momento del nacimiento, le va a costar mucho recibir ayuda, le va a costar mucho delegar. Va a tener que siempre hacerlo todo por sí mismo. No va a poder desarrollarse solicitando apoyo, teniendo auxiliares, teniendo gente que le ayude a poder desarrollar su trabajo. Entonces eso, hasta que no cambie el parámetro que se va formando en los circuitos neuronales del cerebro durante todo el proceso de gestación y muy particularmente en el momento del nacimiento, eso se va a seguir reproduciendo en la vida. Por ejemplo, una persona que siente de que el momento del nacimiento y la venida a este mundo es para nada amorosa, entonces esa persona va a sentir permanentemente que no merece recibir amor. Entonces va a estar toda su vida necesitando recibir amor y no va a poder recibirlo. ¿Por qué? Porque en sus circuitos neuronales se instaló desde el propio momento de venir a este mundo su no merecimiento. Eso pasa mucho, por ejemplo, con los nacimientos no deseados. Pasa mucho con digamos, circunstancias que ocurran durante el proceso de gestación, en el cual la persona siente de que está de más, porque está generando circunstancias con su presencia complicadas para los demás. Por eso el nacimiento es algo muy a tomar en cuenta y yo lo uno a través de dos formaciones que hice. Por un lado, la astrología que trata propiamente del momento del nacimiento y por otro lado, la técnica llamada renacimiento, que es una técnica de respiración que proviene de la yoga, que permite atraer las memorias que quedaron grabados desde el propio momento de gestación o concepción, gestación y nacimiento. Recuerdo que me mencionaste inclusive la importancia que reviste esa primera
inhalación que todo ser humano, una vez que sale entonces del útero, donde permaneció en un estado acuoso durante los durante los 9 meses de gestación. Entonces, ¿qué pasa en ese importante primer momento de contacto con el mundo exterior? Bueno, muy importante. Muy importante porque al inspirar entran los espíritus que te van a acompañar a lo largo de la vida. Espíritus que pueden ir siendo cambiados. Cuando inhalas, el espíritu de Marte, que es el espíritu de la acción, que es el espíritu de la iniciativa, que es el espíritu de la agresividad, se va a incorporar de acuerdo a cómo esté Marte en el cielo. Es decir, en realidad los planetas representan los cuerpos que dan posición a los planetas, a los espíritus para poder proyectarse hacia nosotros en nuestra vida. En realidad, el alma entra en el momento de la concepción y no hay espíritu hasta el momento en que se inspira. Por eso, inspirar tiene que ver con incorporar el espíritu y al partir de este mundo, al expirar, los espíritus se van. La gente piensa que espíritu y alma es una misma cosa. No es lo mismo. Alma es lo divino. Es lo único que es. Es lo que permanece de vida en vida. Es lo que permanece más allá de la muerte. Espíritus es lo que te va a mover, el espíritu del intelecto, el espíritu de la belleza, el espíritu del buen gusto, el espíritu de la agresividad, De la bondad. el espíritu de la bondad, el espíritu del conflicto. Son todas cosas que se incorporan en el momento del nacimiento. Por eso saber leer ese momento es muy importante para saber qué espíritu está acompañándote a lo largo de la vida. Entonces, si esos espíritus, como tú mencionas, se incorporan a partir de esa primera inhalación, ¿cierto? Entonces, y esos espíritus corresponden justamente a los planetas, entonces la importancia del cómo estén, entiendo yo, esos planetas posicionados al momento del nacimiento, justo del nacimiento, han de determinar las características que cada uno de esos espíritus van a incorporar en la persona a partir de ese momento. Exacto, y eso tiene que ver con, aunque la gente crea que astrología es algo de signos, exacto, es algo mucho más allá de signos. Incorporan los planetas. Los planetas son los elementos activos porque están en movimiento, mientras que los signos están quietos. Entonces los planetas van transitando y se van manifestando de distinta manera. Es el espíritu de cada planeta según el signo en que se encuentre en ese momento. No es lo mismo el planeta Marte en Géminis como el planeta Marte en Cáncer. Y son signos que están uno al lado del otro. Entonces la forma de expresar la capacidad de iniciar, el impulso, la vitalidad y todo eso es muy diferente en el momento en que está en Géminis o el momento que está en Cáncer. Entonces la astrología es algo que va más allá de los horóscopos. Tiene que ver con saber calcular la carta natal del momento del nacimiento para poder saber cómo están esas energías, porque en realidad los espíritus lo que se manifiestan es como energías. Tú conoces muy bien mi carta natal, porque la hemos visto varias veces en los últimos años. Para cualquier persona que conoce a Santiago Fernández por toda su carrera profesional de 30 años en los mercados financieros y me pueda estar viendo en este momento, aquí en esta cámara, en este proyecto, puede estar choqueado, como tú dices, desde el punto de vista de no entender cómo Santi Fernández ahora pues está manifestándose al mundo. ¿Cómo entonces en mi carta natal, por ejemplo, que tú la conoces muy bien, puede entonces Santi Fernández haber hecho lo que hizo por 30 años y hoy en día poder estar haciendo lo que está haciendo? ¿Por qué? Porque de alguna manera necesitabas desarrollar todo ese aspecto en el mundo financiero
para llegar a la conciencia de que faltaba algo, faltaba la vida, faltaba la realidad que va más allá, lo trascendente, lo que le da sentido a las cosas. Entonces, si no hubieras atravesado esos 30 años, no hubieras llegado a la conciencia del vacío que produjo esa experiencia. Entonces, cuando hay algo que viene y llena ese vacío, que le da un sentido, que va más allá de hacer dinero, que va más allá del éxito, que va más allá de otras cosas, entonces ahí es que Santi toma el poder de un aspecto de su vida que está en su carta natal, pero que necesitaba lo otro para poder desarrollarse. Ahí se dio un cambio desde el punto de vista de circuitos neuronales. Desalojaste un circuito neuronal que estaba en función de fama y dinero para entrar un circuito neuronal que significa elijo ser feliz, elijo estar bien pase lo que pase. Y que es un aspecto totalmente diferente. Es decir, en realidad nosotros venimos a trascender nuestra carta natal. Y tal como la trascendiste en ese aspecto, la puedes trascender en muchos otros aspectos. Yo, por ejemplo, por mi carta natal, yo tengo la carencia, lo contrario de ti. Es decir, que viví en carencia. A los 22 años agarré una mochila y salí a viajar por toda Sudamérica, como dicen acá en Panamá, pidiendo el bote. En Argentina dicen a dedo, igual que en España. En Venezuela pidiendo la cola. En Venezuela pidiendo la cola. Y sin dinero. ¿Por qué? Porque era carente, podía subsistir. Nunca me había comprado una casa, nunca, hasta hace 15 años en que yo trabajé conscientemente ese circuito neuronal de carencia. Llegué a la comprensión del merecimiento y a partir de ahí todo empezó a fluir. Y cambió, mi vida cambió desde ese punto de vista de que ya el dinero no es una preocupación. Sé que va a llegar. Entonces, de la misma manera, tenía otro programa. Mi madre me tuvo para salvar su matrimonio. Entonces, eso produjo un circuito neuronal en la concepción que determinó el pensamiento inconsciente, las mujeres me utilizan. Entonces, atraía a mujeres que me utilizaran. Por ejemplo, estudié arquitectura. Entonces, hacía buenas perspectivas a mano alzada cuando estudiaba arquitectura, y cuando llegaba el momento de la entrega tenía así de mujeres que querían hacer la entrega conmigo, pero simplemente querían que yo les hiciera las perspectivas. Claro. Algunas podían venir con una actitud seductora en determinado momento, pero en realidad era para utilizar. ¿Pero por qué? Porque yo tenía un circuito neuronal, las mujeres me utilizan. Entonces comprendí que de alguna manera yo arrastraba el karma. Debo haber sido un gran utilizador de las mujeres En otras vidas. En otras vidas, para que en esta vida me tuviera el espejo en cada una de ellas. En cada una de ellas de las mujeres. Entonces, sanado eso, ya sale de mi vida ese programa. Sale de mi vida el circuito neuronal. Es como que las neuronas que están relacionadas con ese programa se desarman y uno puede formar un nuevo circuito neuronal. Y ese es el sentido de la astrología para mí hoy en día. Poder transmutar lo que la carta natal te dice, no ser esclavo de ella. Y entrando entonces justo ahí en ese punto, porque la carta natal, inclusive para mí, que por muchísimos años me fue muy de interés conocer temas que tenían que ver con mi carta natal. Siempre tuve cerca a alguna persona, algún astrólogo que me hablara sobre la carta natal o sobre la revolución solar que cada año pues que ocurre al momento de nuestro cumpleaños. Pero no es hasta que me encuentro contigo que empiezo a entender una cantidad de cosas y a partir de allí a integrar una cantidad de cosas para poder justamente
desincorporar esos programas, como tú mencionas, y poder instalar los que realmente yo quería instalar, por ejemplo, con el caso, como bien dices, de este tema ahora, de este proyecto de Yo Invierto. Pero entonces, ¿por qué son tan populares? ¿Por qué es tan seductor para el común, para la gran mayoría de quienes nos están viendo, el tema de la astrología llamado, pues, en la parte de la predicción o en la parte de que voy a hacerme una carta para ver qué, lejos de entender cómo es mi huella digital del momento del nacimiento, entender qué es lo que me va a pasar mañana? Sí, ese es un problema de la astrología, qué me va a pasar mañana. En realidad, lo que crees, Lo creas. lo creas. Si te dan una predicción y te dice que va a pasar tal cosa, y lo crees, lo vas a crear. Pero ¿qué ocurre? Había infinitas posibilidades y la predicción es tan solo la visión subjetiva del astrólogo que emite la predicción. Y le va a crear la vida a la otra persona, siendo de que pudieran pasar otras cosas. Por eso, desde hace aproximadamente 20 años, no más, 34 años. Desde hace 34 años empezó a darse un cambio en mi vida astrológica y empecé paulatinamente a dejar de predecir, basado en eso, de no crearle la vida a otros. Y después comprendí que tenía una ventaja para mí. ¿Por qué? Porque crearle la vida a otros me iba a representar un karma para mí. ¿Por qué? Porque yo estaba creando lo que pudiera ocurrir o no. Pero al crearlo, entonces, y eso ocurrir, era mi responsabilidad. Por lo tanto, comprendí que la astrología debería ser usada solo como elemento de diagnóstico para lo que uno vino a sanar a este mundo, para cómo se van a instalar los circuitos neuronales que verdaderamente te lleven a la felicidad, que te lleven al bienestar, que te lleven a vivir tranquilo, a vivir pudiendo respirar, a vivir saliendo de los circuitos de lucha. Por ejemplo, del circuito de lucha que tenía mi padre, que todo era una lucha para poder conseguir sus cosas, ¿no? Entonces yo me rebelé a eso y dije, no quiero ese circuito de lucha, pero uno puede atraer circuitos de muy distintas características. Por ejemplo, un circuito muy común entre los italianos es que viven amándose en pareja, pero tienen que vivir discutiendo todo el día. Entonces, ese circuito, cuando la persona es capaz de transmutarlo, puede vivir el mismo amor sin necesidad de entrar en ese conflicto. Y entonces, como bien dices, el mero hecho de estar tan pendientes del futuro, porque creo que la enorme mayoría de los que de alguna manera nos interesa este tema, pues, y yo por muchos años, yo quería estar justamente tratando de anticipar lo que podía ser ese futuro a través de una predicción que alguien, como tú bien dices, podía estar creando en mí ese futuro a través de una predicción que es totalmente subjetiva, porque estamos hablando, como bien dijiste, de infinitas posibilidades y que uno elige esa posibilidad que ha de ser en ese momento la finita, pues, ¿no? Sí. Para mí me ha sido muy útil incorporar dentro de la información que he atraído los conceptos de física cuántica, en el sentido de que hoy en día los físicos cuánticos están diciendo que lo que crees lo vas a crear. Entonces, eso me ha llevado a decir, ok, si lo que creo lo voy a crear es porque soy creador. Entonces, si soy creador, ¿qué es lo que voy a estar creando si quiero que me creen en la vida lo que va a ocurrir? Yo no puedo andar creándole a otro
lo que va a ocurrir, tengo que despertar el creador que está en él, crear una nueva realidad. Aquel que vive en conflicto, crear que pueda vivir en paz. Aquel que vive pendiente, asfixiado con el dinero, crear una realidad en que sea la confianza. ¿Por qué? Porque la sociedad, la civilización, en general nos están formando para creer que no tenemos ningún poder de crear de la realidad y que hay algunos tipos con suerte y otros tipos sin suerte. Entonces, no es así. La realidad es que todos somos creadores y lo que tenemos que utilizar esto es cómo utilizar estas herramientas para despertar el creador que está dentro de cada uno de nosotros. Mientras la civilización nos está formando, nos dice y nos alaba la mente, el pensamiento más que la mente. Más que la mente. Y los pensamientos, como bien sabemos, crean la realidad. Entonces, si en vez de dejarte llevar por los pensamientos, aprendes a crear desde otra dimensión que no sea la dimensión de los pensamientos del cerebro, sino desde la sabiduría del corazón, vas a poder convertirte en un creador desde la confianza. En la mente habitan los miedos, en la mente habita la culpa, habitan las emociones negativas, La habita vergüenza, ¿no? la rabia, habita la angustia, habita la ansiedad, habita todo lo que te descoloca de tu centro. En cambio, en el corazón habita el amor, con todas las características del amor, que es la paz, el disfrute, La empatía. el merecimiento, la confianza, la certeza. Entonces, el cambio cualitativo que viene en la sociedad con los nuevos niños que están naciendo en este momento, que traen características muy superiores a las que teníamos nosotros a su misma edad, es un cambio cualitativo desde el punto de vista de aprender a bajar del cerebro al corazón. Inclusive hoy en día hay un instituto científico que se llama HeartMath, las matemáticas del corazón, que está haciendo investigaciones sobre la superioridad. Y los físicos cuánticos dicen lo mismo, dicen que la mente solo es capaz de percibir 2000 bits de información por segundo de los 400.000 millones de bits que estamos procesando. Y el corazón sí tiene acceso a esos 400.000 millones de bits. Entonces, cuando nosotros aprendemos a bajar de la mente al corazón, empezamos a trascender la energía de los planetas en cuanto a esa influencia que tiene a volvernos dependientes del miedo, de la rabia, de la culpa, de la angustia, de tener razón, de pelear por la razón, de entrar en lucha, de todos esos tipos de circunstancias. Entonces, Roberto, entre otras cosas, pienso yo, y lo hemos conversado también, de que probablemente o ciertamente gracias a esa inteligencia donde solamente procesa sentimientos positivos, el órgano del corazón es el único órgano que no es capaz de generarse a sí mismo un cáncer. Exactamente, es el único órgano libre de cáncer. Puede ser que determinadas metástasis de otros órganos puedan llegar al corazón, pero no has escuchado nunca a alguien que se murió de cáncer al corazón. No existe porque es el órgano noble. Es el que da la vida, es el que sustenta la vida. Es el portador del alma, el portador de nuestra verdadera identidad, nuestro verdadero ser. Es lo divino lo que está ahí, el amor es lo divino, la paz, la confianza, la certeza. Cosas que no existen en cómo fuimos educados. Fuimos educados en el miedo, en prever, en que te tienes que hacer el chequeo anual, porque si no te haces el chequeo anual te puede pasar esto, te puede pasar lo otro. Es decir, toda la sociedad está basada en el miedo porque es una fuente de dominación. Si tienes miedo, vas a consumir todo lo que te digan que tienes que consumir. Si tienes certeza, vas a consumir solo lo que verdaderamente necesitas. Y lo que realmente tu cuerpo te va diciendo. Es por ello que cuando empezamos a estar presentes, ¿verdad?
en nuestro día a día y no estamos ni en el futuro ni en el pasado, podemos estar atentos como un observador que somos a ver las señales del cuerpo, ¿verdad? Que como de alguna manera nos puede estar diciendo qué hacer en un determinado momento, por ejemplo, cuando estamos a punto de firmar algo que vamos a comprar o vamos a endeudarnos, y qué sensación nos puede dar de alguna manera el cuerpo, o que vamos a aceptar un trabajo, o que nos vamos a ir de viaje, o que nos vamos a comprometer con alguien para casarnos, ¿no? Ya. Acabas de revelar un secreto. Oh my gosh. El presente. El presente. El presente es el único tiempo real que existe. El tiempo es una dimensión, diferente a la dimensión espacial. El espacio es tercera dimensión. Tenemos 3 dimensiones: alto, ancho, largo. El tiempo es la cuarta dimensión. Pero para poder entrar en la cuarta dimensión, solo podemos entrar cuando le damos la tarea a la mente de estar atenta al presente de nuestro cuerpo, a estar atenta al aquí y ahora, a tus sentidos, a tu gusto, oído, olfato, tacto, estar consciente de que estás vivo. Entonces, desde ahí es que se pueden trabajar los circuitos neuronales, solo en el presente. ¿Por qué? Porque el universo es solo un eterno presente. El tiempo, como nos dicen hoy en día los científicos, no es lineal, como lo vivimos en nuestra mente. No, el tiempo dicen que es paralelo, que todo está ocurriendo ahora, que todo es en este presente, que en este momento están coexistiendo todos los presentes de la humanidad. Es decir, que en este momento hay un espacio de tiempo en el cual está Jesús dando el sermón de la montaña. Estás naciendo en este momento. Hay un espacio de tiempo en que está ocurriendo. Y por eso es que nosotros podemos trascender la influencia de los astros, porque al estar presentes todos los momentos en que ocurrieron los errores, en que te separaste de tu esencia, pueden ser limpiados, pueden ser perdonados, puedes dejarlos partir, y ahí es donde los circuitos neuronales se van. Ahí es donde se desarman. En el 2013 yo, y lo he dicho en otros programas, con otras personas hablando de otros temas, yo tomé la decisión de una intención de cambiar, y de cambiar justamente aquellas cosas que no me agradaban de mí. No sabía el cómo hacerlo en ese momento, y simplemente lo que hice fue sembrar esa intención de querer cambiar. A partir de allí, pues tomé una primera elección. Quería ser padre, y por muchos años había evadido ese querer por otras cosas que estaba buscando justificación. A partir de ese momento empezó a alinearse, como bien dices tú, todo el universo para irme dando como las guías que tenía que tomar, que debía tomar para poder entender. Una de ellas fue hacer un seminario que lo hice en Costa Rica, que muchos amigos que lo habían hecho, yo nunca lo había hecho, y es un seminario que se llama Insight, hace muchísimos años, que Sí, está loco. enfocado en el corazón. De hecho, el primer seminario se llama El despertar del corazón. El segundo se llama La apertura del corazón. Y entonces, justamente en ese despertar del corazón, tuve la oportunidad de poder entender cosas a través de ejercicios que me vinculaban a mi vida familiar, a un resentimiento que por muchos años albergué hacia mi padre, y que entendí cuando abrí mi corazón en el segundo, el cómo iniciar a través del corazón el proceso de perdón. Y entonces ahora quiero entrar contigo en ese proceso del perdón, que solo lo podemos hacer hacia nosotros mismos para poder hacerlo hacia el resto de las personas a quienes queremos perdonar, solamente desde el corazón. Okay. Para poder perdonar desde el corazón, tienes que pedir perdón a ese verdadero ser que habita en tu corazón.
por haber estado separado de Él y haber elegido lo que no te gusta. Yo, por ejemplo, me hago cargo, viviendo en Venezuela, de haber creado este estado de cosas, haber creado a Maduro en mi vida. Pido perdón, porque cada vez que yo dije una mentira, yo creé a Maduro en mi vida. Cada vez que no fui noble, creé a Maduro en mi vida. Cada vez que prometí, ¿no? Entonces pido perdón por haber estado separado de mi esencia, de mi verdadero ser, de ese sabio que habita dentro de mí y haber creado lo que no me gusta. Entonces el perdón sí es otro elemento fundamental dentro del trabajo que hacemos normalmente en coaching, porque el perdón libera. El perdón es capaz de limpiar ese pasado que está ocurriendo ahora, en el cual cometiste los errores, en el cual elegiste el ego, elegiste lo que te convenía por encima de la conciencia. Entonces, el cambio cualitativo para la humanidad tiene que ver con eso y para eso estamos trabajando, para eso esta página va a ser fundamental para poder transmitir el conocimiento de lo que es necesario para ese cambio, para poder trabajar sobre el elegir estar bien, pase lo que pase. Porque elegir es algo que nos compete solamente a nosotros individualmente. Por supuesto. Entonces, si yo elijo estar bien y tú eliges estar bien y tú eliges estar bien y tú eliges estar bien, colectivamente elegimos estar bien, no hay forma ni manera de que creemos una realidad completamente distinta a la que podamos estar viviendo hoy en día. La gente no lo entiende. Cuando yo digo de que vivo en Venezuela y que vivo bien, ¿cómo puede ser eso? Si la gente está pasando hambre, claro, si no hay esto, si no hay lo otro, y cómo consigues la comida, y cómo distintas cosas. Elijo estar bien, pase lo que pase. ¿Por qué? Porque me responsabilizo de haber creado esa realidad. No me siento víctima de lo que está pasando, sino que, ok, es mi responsabilidad. Porque cada vez que estuve separado, yo creé eso. Cada vez que no me conecté con mi verdadero ser, yo creé eso que ocurre en Venezuela. Entonces, al asumir la responsabilidad y manifestar, estoy arrepentido de haber creado eso que no me gusta. Pido perdón por lo que creé. Se libera esa energía. Entonces se produce, una iluminación del pasado y llega desde ese pasado una nueva posibilidad. ¿Por qué? Porque al recibir luz, puedo, entre las infinitas posibilidades, en vez de elegir la posibilidad del ego, puedo elegir tomar la decisión correcta, porque eso que ocurrió está ocurriendo todavía. Y podemos cambiar el pasado. Al cambiar el pasado y que el pasado deje de estar presente de manera inconsciente, el presente, que es el tiempo creador de futuro, va a tener la libertad de poder elegir lo correcto. Y como la elección es lo único que tenemos como libertad, pues somos libres. Entonces, elegir estar bien es fundamental dentro del trabajo que nosotros tenemos que hacer. Enseñar a la humanidad que no importa lo que esté pasando, que es responsable cada uno de elegir estar bien. Sí, por eso que también en esa misma línea de pensamiento y de responsabilidad, me tomó un año inclusive pensar y producir un video donde yo me hago responsable por lo que está viviendo Venezuela, por lo que ha vivido Venezuela, independientemente de la elección que me tocó a mí tomar al irme de Venezuela, porque todos somos responsables de alguna manera de lo que colectivamente creamos. Colectivamente siempre. Siempre, es decir, en realidad la creación es colectiva, pero cada uno es responsable de su creación en ese sentido. Cuando
empecé a ver gente comiendo de la basura por las calles de Caracas. Trabajé en pedir perdón, porque de alguna manera yo creé esa situación que estaba viendo afuera. Y pedí perdón por cada vez que yo comí de la basura que hay en mi mente, por cada vez que yo comí comida chatarra, pero cada vez que la comí, aunque sea unas papas fritas, creé el comer de la basura. Y cuando pedí perdón, pasando por los mismos lugares, dejé de ver a la gente comiendo de la basura y sé por otras personas que la gente sigue comiendo de la basura. Totalmente. Entonces, es mi creación. Hay una creación colectiva y hay una creación individual. Por eso es que yo puedo crear mi bienestar al liberar las causas por las cuales yo creé una situación que no me gusta hoy en día. Roberto, para terminar, me gustaría un breve mensaje para toda esta audiencia que debe estar realmente impresionada por todo lo que acabas de decir. ¿Qué mensaje, cuál es el primer paso que cada una de las personas que nos está viendo puede dar hacia adelante en su proceso de determinación de elegir ser feliz? Desde mi punto de vista, lo que puedo aportar es lo que tiene que ver con el coaching que hago. Como te dije antes, la carta natal para mí es un diagnóstico mediante el cual se puede ver cuáles son los programas que vino la persona a trascender, qué herramientas tiene. Lo segundo es aprender a parar la mente, porque mientras la mente no esté detenida, mientras esté funcionando y esté en dominio y no aprendemos a bajar al corazón, entonces el cambio va a ser muy difícil. Una vez que paramos la mente, nosotros podemos trabajar con eso divino que tenemos adentro y aprender a través del perdón a liberar todos los circuitos neuronales que creamos aquí para que se liberen, para después entonces sí poder atraer todas aquellas cosas maravillosas que queremos cada uno de nosotros para nuestra vida. Yo no creo que haya posibilidad de hacer un cambio mientras no aprendamos a bajar de la mente. Entonces, de alguna manera, señores, aquí la invitación es que cada uno de nosotros empiece a invertir en sí mismo, al empezar a trabajar, a conocer su corazón, a estar dentro de su corazón y poder entonces realmente poder atraer, que se vean los retornos de esa inversión, todo lo que quiere cada uno de nosotros atraer a nuestras vidas, ¿no? Así es. Así que yo invierto, tú inviertes, yo invierto en ti, tú inviertes en mí, y de esta manera colectivamente, al invertir cada uno de nosotros en nosotros mismos, como todos somos uno, estamos invirtiendo también en los demás. ¿Es así o no es así? Así es. Así que, Roberto, fue un enorme placer y muy agradecido por el universo por haberme dado la oportunidad de un día encontrarme contigo. Será, Yo señores, también. hasta el próximo. Yo invierto. Gracias. Roberto.